Toda la gloria y la honra sea para mi Padre Celestial. De verdad que es un enorme privilegio, pero también es una responsabilidad muy grande estar en este lugar compartiendo de su palabra, ¿sí? Por su gracia y su favor y su misericordia. Sabe, iglesia, que en esto he descubierto de que realmente el Espíritu Santo usa a quien quiere usar. Y no se necesita ser elocuente, no se necesita ser estudiado, ¿sí? Para compartir la palabra de Dios, simplemente Él a quien quiere usar usa, y en esta ocasión pues yo soy un siervo por amor, ¿sí? Y estoy en este lugar haciendo caso a su llamado, ¿sí? Y así como yo soy obediente, yo sé que estoy al frente de una asamblea que también es obediente, que todos somos hijos e hijas de Dios en este lugar. Siéntase privilegiado, siéntase como en su casa, porque esta es la casa primeramente de Dios y también es su casa, somos una familia. Y espero que el mensaje que Dios tiene para cada uno de ustedes en esta noche, en este lugar, quede sembrado en su corazón y de fruto en abundancia. Amén. Vamos a elevar una oración para que el Espíritu Santo tome el control en este lugar. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Yo sé que tú estás aquí. Yo sé que tú estás a mi lado, Señor. Yo sé que tú estás al lado de cada uno de nosotros, Padre. Te pido, Señor, que tu palabra cumpla el propósito por la cual tú la vas a enviar en esta noche, en este lugar. En tus manos pongo, Señor, mi espíritu, mi ser, Señor, está delante de ti, Dios. No soy yo, son tus palabras. Es tu palabra la que es viva, la que es eficaz y la que es más cortante que toda espada, Dios. Yo te pido que tu presencia hable a nuestras vidas, a nuestros corazones en este lugar. Toma el control de los aires, Señor. Te pido, Señor, que todo espíritu de distracción ahora mismo sea echado fuera y reprendido en el nombre de Jesús. Y caen los velos y se abre el entendimiento para entender tu palabra y lo que tú demandas y quieres hacer con cada uno de nosotros, Dios. Gracias te damos. Amén. Saludo a todas las personas que se conectan en esta transmisión, que nos acompañan. Espero que así como esta palabra Dios la manda a su congregación, también viaje allá donde usted está, en su casa, en su trabajo. Quizás nos observa desde otras ciudades, desde otros países. Pero la palabra de Dios corre como un río, y la idea es que en esta noche usted pueda también nutrirse y alimentarse de la palabra de Dios. Hemos estado hablando, sí, este mes un tema en particular, ¿cierto? Un título que en lo personal me gusta, me llama mucho la atención, que llama Siervos por Amor. Amén. Y de los que hemos estado aquí, han compartido, Edwin ha compartido, Jimena ha compartido, Isaac, el pastor, han compartido acerca de ello. Y realmente son palabras que sé que vienen de parte de Dios, porque Él quiere un despertar en su iglesia. Y déjeme decirle que no es un despertar solamente de unos pocos o de unos cuantos. El llamado que Dios nos hace es un llamado a todos, porque todos somos hijos de Dios, o aquí no hay ningún hijo de Dios. Si no hay un hijo de Dios aquí, levante la mano para yo saber y orar por usted. Me siento en familia porque precisamente todos los que estamos en este lugar somos hijos de Dios, somos redimidos por la sangre de Cristo, ¿sí? Y es un llamado que Él nos hace a todos, ¿sí? Siervos por amor. Y también me pongo a pensar de que cuando hablamos de siervos por amor, estamos hablando de una u otra manera de prestar un servicio o de dar un servicio, ¿cierto? Y realmente a veces como seres humanos, cuando hablamos de este tema de servicio, a veces no nos gusta mucho, ¿sí? Nos sentimos como incómodos. Y a veces el pensar en no, el servicio es solamente para el ministerio de alabanza, para los sugieres, para todas las personas que usted ve por ahí que están sirviendo de una u otra manera cada jueves, cada domingo, cada sábado en el servicio de jóvenes. Entonces a veces se crea un concepto y dice, no, pues es que eso es para ellos.
porque realmente Dios los ha escogido, o porque es un llamado que Dios les ha hecho, y bien, es verdad, es porque Él nos ha hecho un llamado y nos ha escogido, pero no solamente a nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos que incomodar y tenemos que salir de la zona de confort. Porque si usted y yo estamos hablando de un lenguaje o recibimos la palabra de Dios, siervos por amor, quiere decir que sirvo a Dios por amor, por lo que Él ha hecho en mí. Y creo que en este lugar podemos dar testimonio de todas las cosas poderosas que Dios ha hecho en medio de nosotros, ¿sí? Muchas de las que Dios ha tenido el control. Pero sobre todas esas cosas hay una más importante, y es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que por esa sangre fue que tú y yo fuimos redimidos, liberados, las cadenas fueron rotas, toda enfermedad fue quitada. En esa cruz del Calvario Él pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros y abolió las aptas, dice la palabra, que nos eran contrarias, ¿sí? Porque eran aptas de muerte, ¿sí? No era cualquier apta, era una apta de muerte que el enemigo había levantado en contra de nuestra vida, pero la sangre de Cristo rompió esa apta e hizo una nueva para declarar vida en el Espíritu. Y por eso es que usted y yo en esta noche debemos corresponder a ese amor tan grande, tan sublime, que nos hace ser siervos por amor. Y quiero compartirles en esta noche, más que un tema, más que venirles a exponer algo, es la palabra de Dios que nos hace un llamado, ¿sí? Y es algo que como les decía al principio, es algo que nos atañe a todos como hijos de Dios, ¿sí? Y es colocando los dones y talentos al servicio de Dios. Escúchelo bien, colocando los dones y talentos al servicio de Dios, ¿sí? Y para saber y adentrarnos un poco en esto, ¿sí? En esto que nos habla Dios en esta noche, en este lugar, tenemos que saber que un don no es lo mismo que un talento, ¿cierto? Aquí da la combinación de ambos, dice poniendo los dones y talentos, pero tenemos que entender qué es lo que significa cada cosa por aparte para que usted vaya comprendiendo qué es lo que Dios nos quiere hablar en esta noche, en este lugar. Y me di a la tarea y le pregunté, Espíritu Santo, ¿qué es un don? ¿Sí? Y Él me regaló lo siguiente, dice, es un atributo que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo, ¿sí? Según la gracia de Dios, para ser ¿qué? Usado dentro de la iglesia, ¿sí? Que también favorecen, nos bendicen y bendicen a todos aquellos que aman a Dios y guardan sus mandamientos. Y me quiero centrar en esa parte donde dice que es un atributo que el Espíritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, la primera buena noticia que le tengo es que usted es miembro del cuerpo de Cristo. Usted no es cualquier persona, ¿sí? Esto me da a entender a mí que un don es algo exclusivo para los hijos de Dios, para su iglesia, ¿sí? Cuando hablo exclusivo es para aquellas personas que hemos recibido a Jesús como nuestro único y suficiente Salvador. Cuando tú y yo hicimos esa decisión, entonces vino el Espíritu Santo a nuestra vida y nos selló, y juntamente con el Espíritu Santo vino esa palabra que es un atributo que Él nos da a cada uno, que es un don, ¿sí? O sea que cada uno de ustedes que está allí sentado, al ser redimido por la sangre de Cristo y al tener al Espíritu Santo en su vida, tiene un don. Y no puede solamente tener uno, puede tener varios, ¿sí? Que favorecen y bendicen a todos aquellos que aman a Dios, ojo, y aquí da la respuesta, y guardan sus mandamientos, ¿sí? Los que amamos a Dios y guardamos su palabra.
Cuando dice guardar su palabra, me está hablando de otra palabra muy importante que se llama obediencia. Cuando yo obedezco a sus mandatos, a lo que Él manda, entonces su Espíritu Santo viene en mí, ¿sí? Y trae esos atributos, trae ese don, esos dones que vienen del Espíritu, que son usados dentro de la iglesia. Y yo quiero que miremos Primera de Corintios 12, 11, ¿qué nos dice? Dice, pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. O sea que el Espíritu Santo reparte como Él quiere, ¿cierto? Pero ahora también más adelante nos vamos a dar cuenta de que no solamente Él reparte como Él quiere a cada uno, sino que si nosotros también anhelamos y pedimos, Él nos lo da, ¿cierto? Y vamos a adelantarnos un poco y vamos a ver también Primera de Corintios 12 del 4 al 6 que nos dice. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor sigue siendo el mismo. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, nos enseña de que hay diversidad de dones, pero Dios sigue siendo el mismo. Dios sigue operando en esos dones, que ya a continuación les voy a mencionar cuáles son, para que usted no piense que es que el Espíritu de Dios se mueve más en uno que en el otro. Él se mueve de manera igual en todos los dones, porque para eso Él nos lo ha entregado y nos lo ha dado para poner a su servicio. ¿Sí? El primero es el don de sabiduría. ¿Sí? Sabiduría. Tener la capacidad de tomar buenas decisiones frente a cualquier problema que se nos presente, ¿sí? Un don de sabiduría. Usted dirá, uy, eso normalmente lo hace cualquier persona, pero no cualquier persona toma buenas decisiones, ¿cierto? Importantísimo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios está en cada uno de nosotros, ¿sí? A cada uno nos puede equipar con ese don de sabiduría para tomar las mejores decisiones, pero a la luz de la palabra de Dios, no conforme a nuestras emociones y a lo que nosotros pensamos humanamente. Don de palabra de ciencia, ¿sí? ¿Qué será el don de palabra de ciencia? Dice, conoce y entiende las cosas de la manera en que Dios las entiende y las percibe. Es la capacidad que yo tengo de conectarme con el Espíritu de Dios y conocer y ver y percibir las cosas que exactamente Él percibe y que yo las pueda compartir a su iglesia. El don de fe, importantísimo, una palabra muy pequeña, pero que en su contexto es gigantesca, es vasta, ¿sí? Don de fe, de creer, ¿sí? Y su misma palabra nos enseña, ¿sí? Que para el que cree, todo le es posible. Y que si nosotros nos queremos acercar a Dios, tenemos que tener fe de creer que Él existe y que Él está presente. El don de sanidad, ¿sí? Ese va ligado con el don de milagros, pero sí hace la diferencia. Sanidad, don de sanidad. Aquellos que Dios les ha dado ese don de orar por los enfermos, de declarar la palabra y ser sanos en el nombre de Jesús. Y va ligado con el don de hacer milagros, ¿sí? Milagros creativos, milagros palpables. No sé si usted de pronto en su casa, cuando ha tenido la oportunidad de ver videos de otras iglesias, de cruzadas, cómo Dios se mueve de una manera sobrenatural en milagros, ¿sí?
don de profecía, ¿sí? También está el don de profecía, declarar, profetizar la palabra de Dios. Y no solo profetizar la palabra de Dios, sino estar en íntima comunión con el Espíritu Santo para que Él me revele los eventos por venir, ¿sí? Porque de esa manera es que Él habla a su iglesia también a través de la profecía. También está el don de discernimiento de espíritus, esa capacidad que se tiene de entrar y poder sentir en los ambientes espirituales qué es lo que se está moviendo, ¿sí? Poder sentir que cuando yo entro a X lugar, ¿sí?, allí no está la presencia de Dios o está la presencia de Dios, ¿sí? Poder identificar qué es lo que el enemigo está moviendo en los ambientes espirituales, tanto territoriales, gubernamentales, en el mundo entero, qué es lo que está operando. Y a unos, sí, o sea, me he dado cuenta e investigado que hay unos donde el Espíritu Santo hasta les ha dado la capacidad de mirar esos demonios, esos espíritus que se mueven en el ambiente espiritual. Tremendo, ¿cierto? Discernimiento de espíritus. Y por último, don de hablar en lenguas y también interpretarlas, ¿sí? Esos son los dones que vienen del cielo de parte de Dios. Y mire que son cosas que usted podrá decir, wow, son cosas muy profundas, son dones muy profundos, ¿cierto? Que nos desafían a nosotros como iglesia a tener una íntima comunión con el Espíritu Santo para que se puedan desarrollar, ¿cierto? Y como les dije en un principio, no es algo que solamente le compete a aquel que tiene el llamado a ser líder, pastor, profeta, apóstol, servidor en X o Y servicio. Todos, absolutamente todos, Dios nos puede equipar con este listado de dones que lo dice su palabra, ¿sí? Ya cuando usted esté en casita, le invito a que usted busque exactamente dónde está para que usted se pueda retroalimentar de que esto que les estoy hablando en esta noche, en este lugar, está en la palabra de Dios, ¿sí? Eso referente a los dones, ¿sí? Regalos, atributos que el Espíritu Santo nos da al usted y yo ser hijos del Rey, al ser redimidos por la sangre de Cristo y al estar sellados con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poner, ¿sí?, al servicio de Dios. ¿En dónde? En la iglesia, ¿sí? Y también con las personas que nos rodean, porque no solamente es un tema de iglesia, sino que va mucho más allá. Pero ahora vamos a ver entonces qué son los talentos, ¿sí? Dice que los talentos son las capacidades dadas por Dios, añadidas a nuestra humanidad. Cuando me refiero a humanidad, me estoy refiriendo a la genética natural de cada uno, ¿sí? Cuando hablamos de genética natural, es los genes que aporta tu papá y los genes que aporta tu mamá. Y detrás de esa genética, ¿sí?, hay otra genética que es los abuelos, los bisabuelos, los tataranietos, todo un compendio, ¿sí?, genético que nos hace ser como personas, y de ahí obviamente se deriva esas capacidades con las que usted y yo podemos nacer, que vienen de fábrica desde nuestro nacimiento. ¿Para qué? Para realizar o ejecutar una función, actividad o tarea. Cuando me estoy refiriendo a que vienen de fábrica o de genética, es por ejemplo cuando usted hereda cosas de su papá o de su mamá, ¿cierto? ¿Sí? Ahí estamos hablando de talentos. Que yo soy muy servicial, que a mí me gusta ser así, que sacó lo mismo de su papá, que es que se parece a su abuela en esto, en este sentido. Ahí estamos hablando de la genética natural, que esos vienen desde nacimiento. Y hay otros talentos, ¿sí?, que se pueden desarrollar.
Eso va en la etapa del crecimiento, cuando usted y yo vamos a un colegio, cuando usted y yo tenemos la posibilidad de capacitarnos en una universidad, ¿sí? Y poder aprender un oficio, ¿sí? Como cantar, dibujar, pintar, entre otros, ¿sí? Cuando usted estudia la carrera de arquitectura, de ingeniería civil, de derecho. Esos son talentos que obviamente nosotros desarrollamos, que tenemos habilidades y que Dios nos permite desarrollar, y de ahí es donde usted hoy en día tiene una profesión, ¿cierto? ¿Para qué? Un talento es para destacarse y desarrollar un potencial. Eso me quiere decir, ¿sí? Con todo lo que acabé de decir en la parte de los talentos, que usted y yo hemos nacido para algo, ¿sí? Aquí nadie de los que estamos sentados puede decirnos que yo no sé qué hacer, yo no sé hacer nada, porque realmente, si usted, aunque sea por genética, algo tuvo que haber heredado de sus padres que puede hacer, o algo en estos momentos usted se desenvuelve, ¿cierto? De manera profesional o en su trabajo, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando de los talentos. Si nos vamos a la luz de la palabra, talentos hay muchos. El más conocido es la parábola de los talentos, pero no es la parábola de talentos de lo que yo estoy hablando, sino que es talentos en aquel entonces de la moneda que se usaba en esos tiempos, ¿cierto? Pero aún si lo vemos y lo comparamos, pues obviamente hace alusión a un oficio, y es que cuando repartió los talentos, ¿sí?, a aquellas personas para que los pusieran ¿a qué? A reproducir, ¿cierto? Entonces ahí estamos hablando, podemos hablar de un oficio de ¿qué? De un banco, podemos estar hablando de un oficio de contaduría. Entonces mire que ahí, desde ahí la palabra nos enseña de que de una u otra manera hay talentos, ¿sí?, que se desarrollaron. Otra persona que desarrolló un talento excepcional, y todos lo conocemos, fue el rey David, ¿sí? El rey David desarrolló un talento en la parte musical, ¿cierto? Dice que fue el compositor de 73 salmos de los 150 que hay. Y dice que aparte de eso, de componer, dice que interpretaba un instrumento, y quiero que lo veamos en Primera de Samuel 16, del 17 al 23, a ver qué nos dice. Primera de Samuel 16, del 17 al 23. Dice: y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David, su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Dice: y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Entonces vemos que el instrumento que interpretaba él era el arpa, ¿cierto? Un talento que Dios depositó en David, que él puso al servicio, porque si nos vamos atrás en todo lo que hemos leído en la palabra, pues decía que él fue a tocar ese instrumento, y que cuando el espíritu ese se alborotaba, ¿sí?, David tocaba y ese espíritu ¡pah!
Pero sabemos que no era David, sino el Espíritu Santo que estaba a través de David, ¿cierto? Que hacía posible todas las cosas. Pero porque él fue una persona que decidió poner su talento, en este caso un tañedor, un músico, ponerlo delante de Dios para que él hiciera lo demás. ¿Sí? Otro ejemplo en la Biblia, José. ¿Quién era José? Era un carpintero, ¿cierto? Tenía un oficio, tenía un talento. Y como él, si usted se pone a analizar en la palabra, hay muchos más que usted puede encontrar en la palabra que tuvieron talentos, que los pusieron al servicio de Dios. Entonces, mire todo lo que hasta aquí hemos aprendido de lo que es un don y de lo que es un talento, ¿cierto? Pero entonces el mensaje inicial es poniendo los dones y talentos al servicio de Dios. Me habla de algo unificado. Unifico tanto mis dones que me ha dado Él como también los talentos que Él me ha dado y los unifico, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un talento y un don? Podemos decir y concluir entonces que los talentos vienen de fábrica y los dones son regalos del Espíritu Santo, complementos. Por lo tanto, ambos vienen a ser algo especial, ¿sí? Entonces, allí tenemos el compendio de lo que es un don, de lo que es un talento, en manos de Dios. Ahora, la gran pregunta que cada uno de nosotros nos estamos haciendo allí o nos hemos hecho en algún momento de nuestra vida: ¿cómo puedo colocar yo esos dones y talentos al servicio de Dios? ¿Sí? Yo creo que es una pregunta que más de uno nos hemos hecho, ¿cierto? En algún momento del camino, en algún momento de nuestra vida que hemos tenido una experiencia real y viva con Dios. Yo creo que ese ha sido alguno de tantos pensamientos que se nos ha cruzado por nuestra mente. Bueno, ¿yo de qué manera puedo servir a Dios con este don y con este talento? Y hay 4 puntos principales que yo le quiero compartir en esta noche, para que usted se vaya en esta noche de aquí desafiado. Ojo, no es una palabra más, ¿sí? Felicito a todos aquellos que son juiciosos y apuntan cada detalle, cada versículo, ¿sí? Porque cuando uno escucha, muchas veces se olvida. Pero cuando yo escucho y me doy a la tarea de apuntar, se hace como más viva la palabra y la tengo ahí para recordar, para que el Espíritu Santo me esté recordando su palabra, ¿sí? No es una palabra más, iglesia. No es una palabra más. Es un llamado que el Espíritu de Dios nos está haciendo a cada uno de nosotros en esta noche, ¿sí? ¿Para qué? Para que usted y yo nos pongamos al servicio de Dios. Y lo primero, para yo saber cómo puedo colocar los dones y talentos al servicio de Dios, lo primero que yo tengo que hacer es identificar para qué soy bueno. Pedir en oración cuál es el propósito de Dios para mi vida. Usted y yo estamos aquí con un propósito, ¿sí? Usted no es una casualidad, usted no es un error, aunque sé que muchas veces el enemigo trae voces extrañas y nos dice que no servimos para nada, frases como tú eres un inútil, tú eres un bueno para nada, tú viniste a este mundo para nada, no tienes un futuro, no tienes sueños, no tienes metas, ¿cierto? Eso lo dice el enemigo. Pero miremos qué dice Jeremías 33:3. Yo creo que usted se lo sabe de memoria, ¿sí? Dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿sí? Clama a mí. Lo primero que tenemos que hacer, clamar a Dios en oración, ¿sí? Y como respuesta a esa oración dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí, justamente en esas cosas grandes y ocultas que tú no conoces, podemos identificar y Dios te puede mostrar para qué eres bueno. ¿Qué puedes hacer para prestar ese servicio a Él por amor? Y no solamente, como lo hablé desde un principio, no solamente en la iglesia,
también a las personas que están a nuestro alrededor. Cada uno de nosotros tiene un oficio, es bueno para algo, ¿sí? Hay algo que el Espíritu Santo es especial en cada uno de nosotros, y es que a cada ser humano, a cada persona que Él creó, lo creó único, exclusivo y diferente, ¿sí? Por eso a veces no nos gustan las comparaciones. ¿A quiénes les gustan las comparaciones? A ninguno, ¿cierto? Porque a veces nos da como que, ay, es que tú te pareces, entonces empieza uno como que, es que yo soy único, ¿sí? ¿Por qué? Porque a pesar de que quizás usted se pueda parecer mucho a su mamá, a su papá, a su hermano, ¿sí? A su familia, a pesar de que pueda haber una genética ahí que digan son 2 gotas de agua, por ejemplo en el caso de mis sobrinos, ¿sí? Ellos pueden físicamente parecerse igual, ¿sí? Querer algunas cosas, pero yo como tío sé y conozco lo que cada uno le gusta, ¿sí? Y lo que lo hace a cada uno totalmente diferente, ¿sí? Que yo pueda decir, este es Santiago, este es Samuel. Y lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Usted y yo somos únicos y exclusivos en el reino de Dios. Por lo tanto, desde ahí ya hay algo especial, ¿sí? Porque al ser único quiere decir que usted es especial, único e irrepetible. Pero ¿cuál es el problema, iglesia? Que tenemos que creérnoslo, porque no lo digo yo, porque no lo dice el vecino, porque lo dice Dios en su palabra, ¿sí? Porque somos especial tesoro para Él, porque Él desde que se tomó el momento de crearnos a cada uno de nosotros, en formarnos, nos dio un nombre, nos dio una identidad, ¿sí? Entonces, el problema muchas veces es lo que nosotros pensamos y dejamos creer que el enemigo puede decirnos a nosotros. Entonces, identifique en oración, dígale al Espíritu Santo de Dios, si hasta el momento no veo ni siento cuál es el propósito mío en esta vida, muéstramelo, ¿para qué soy bueno? ¿Y para qué lo puedo poner a tu servicio? Clamar en oración, importante, porque ahí está la respuesta a lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Segundo, y me quiero enfatizar en porque me incluyo, porque la palabra no solamente habla de aquí para allá, sino que la palabra viene así, ¿cierto? Y antes de que Dios compartiera este mensaje que les está compartiendo en esta noche, habló a mi corazón también, ¿sí? No retengas, escuchen muy bien, no retengas más los dones y talentos que Dios te ha dado. Y me quiero centrar aquí porque creo que de los 4 puntos, creo que es en el que más debemos poner mucha atención, ¿sí? Cuando me hablan de no retener más, cuando me hablan de retención, es algo que yo tengo, ¿cierto? Y no quiero soltar. Es algo que yo tengo ahí, ¿cierto? Cuando estamos hablando de los dones y talentos, quiere decir que usted y yo los estamos reteniendo. Pero aquí viene una pregunta: ¿por qué usted y yo retenemos algo que no nos pertenece? ¿Cierto? Pensemos por un momento en eso. Esa es la gran problemática, podríamos decir una de las problemáticas del pueblo cristiano, de los seguidores de Cristo, ¿sí? Retener, tener ahí guardadito, ¿sí? Cuando miremos en Salmos 24:1, ¿qué nos dice? No lo digo yo, lo dice su palabra. Salmos 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo
y los que en él habitan. Repita conmigo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Si usted y yo analizamos el contexto de esa palabra, pues no tenemos ninguna alternativa. Dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. Cuando me hablan de plenitud es todo. Y aún no basta solamente con eso, dice, el mundo y los que en él habitan. Me quiere decir que de Dios es el universo, las estrellas, lo que hay más allá en el primer cielo, en el segundo cielo, en el tercer cielo, pero que también es dueño de lo que hay en la tierra, del mar, de la tierra en general, de los que habitan, de los animales, de las plantas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y usted y yo, perdónenme la expresión, a veces somos conchudos y retenemos lo que no nos pertenece, ¿cierto? Y de sobremesa, para acentuar lo que les estoy diciendo, ¿sí? Hay algo muy importante y es que Dios no quita lo que da. Imagínense. Los dones y talentos que Dios deposita en cada uno de nosotros, dice su palabra que son irrevocables. Romanos 11:29. ¿Qué nos dice Romanos 11:29? Para que usted pueda identificar en el Espíritu que lo dice su palabra. Romanos 11:29. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí ve? Aparte de que a veces retenemos, ¿cierto?, los dones y talentos que Dios nos ha dado sabiendo que no nos pertenecen, dice que lo que Él ha depositado en ti y en mí es irrevocable. O sea, tiene más peso aún, lo que nos debe llevar a pensar de que no tenemos ninguna otra alternativa, ¿sí? Y esto me da otro punto para hablar dentro de ese mismo de retener los dones, es que en todo esto somos egoístas, ¿sí? Somos egoístas, porque si tú y yo estamos reteniendo algo que no nos pertenece y no lo queremos dar, surge esa palabra que se llama egoísmo, ¿sí? ¿Y qué es la palabra egoísmo? Es todo lo que yo quiera tener para mí y para mí y solo mío y para mí. No lo comparto con nadie más, ¿cierto? Entonces, ¿hasta dónde a veces llega el descaro, podríamos decirlo así, de ser egoístas con lo que Dios nos ha dado y nos ha entregado a cada uno de nosotros? Dice su palabra que todo es por Él, de Él y para Él, ¿cierto? Entonces, tenemos que analizarnos, iglesia, en esta noche. Un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo vivo y real en la palabra de Dios de esto que les estoy hablando, ¿sí? De alguien que no retuvo lo que Dios le entregó, fue Job, ¿sí? Y yo sé que muchos de aquí han escudriñado la palabra y saben lo que pasó con Job, ¿sí? Que Job fue un hombre demasiado próspero en la tierra, era el más próspero en aquel entonces. Pero ¿qué pasó? Dice que Satanás estaba por ahí rondando, como dice la Biblia. Anda el enemigo rondando como león rugiente mirando a ver a quién devorar. Y en esas estaba por ahí Satanás. Y Dios le dijo, mira mi siervo, ¿sí? Y empezó a hablar cualidades de Dios mismo a través de una persona con su humanidad. Y que Dios se exprese de uno de esa manera, qué alegría. Y qué alegría que como lo hizo con Él también lo pueda hacer con nosotros. Sí, que Él se agrada y nos mira, uy, mis hijos allá en la cruzada cristiana, como sirven con amor, con pasión, que no retienen nada, que no son apegados a nada material o a nada de lo que yo les he entregado. Qué rico poder saber que Dios tiene esa expresión de cada uno de nosotros y que nos la haga sentir en nuestro espíritu, ¿cierto?
Y a la final, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que le dijo Satanás? Quítale todo lo que tienes y verás que en tu propia presencia negará tu nombre, ¿cierto? Te maldecirá. Y Dios le permitió, ¿sí? Porque algunos toman ese pasaje y a veces dicen, ay, Dios como siendo Dios y si era Job su hijo y su tesoro más preciado, ¿por qué le mandó eso? ¿Cierto? Pero si usted lee el contexto de la palabra, no es que Dios lo permitió porque necesitaba probar el corazón, ¿sí? Para mirar qué había, porque es necesario, es muy necesario. Usted a donde quiera que va, hagamos la asimilación en un trabajo, usted en un trabajo es probado. Usted cuando va a asumir un cargo en una empresa, pues a usted le hacen unas pruebas y si usted no sale aprobado, pues no le dan el trabajo, ¿cierto? Entonces, si humanamente pasa con nosotros aquí en la tierra, pues Dios también tiene que cerciorarse qué hay dentro de nuestro corazón. Si realmente lo estamos siguiendo como el tema del mes, si somos siervos por amor o si a veces lo seguimos es por temor o miedo a que no nos vayamos a condenar en el infierno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó con Job? ¿Sí? Dios le permitió, Satanás le quitó absolutamente todo, ¿sí? Hasta la salud le tocó, no le tocó la vida, porque eso fue lo primero que le dijo, no le toque su vida, pero de resto, vaya y disponga como usted quiera. ¿Y qué pasó con Job? Job en ningún momento, a pesar de que su misma esposa, sí, le dijo, maldice a tu Dios y muérete. Y me imagino que en ese tiempo, muchas voces. Imagínese uno estar en esa condición en la que estuvo Job, porque eso fue algo terrible, que yo creo que nosotros aquí no hemos vivido una cosa a tan alta magnitud, ¿cierto? Pero ¿qué fue lo que dijo Job? ¿Algunos saben qué fue lo que dijo Job? ¿Aló? ¿Cómo? Jehová, muy bien, Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, ¿sí? Entonces, ese es el mayor ejemplo que nosotros podemos tener en cuanto a esta palabra de lo que pasó con Job. Y usted todavía sigue reteniendo los dones y talentos que Dios le ha entregado. Tercer punto, ¿sí? Debemos ser buenos mayordomos de lo que se nos entrega. Mayordomía es una responsabilidad, ¿sí? Ahora sí, vamos a mirar la parábola de los talentos. Mateo 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. De entrada ahí vemos que les dio una responsabilidad. ¿Les entregó qué? Sus bienes. En este caso, como está hablando de la parábola de los talentos, está hablando de una moneda, de dinero. Le entregó dinero a ellos, ¿sí? Buenos mayordomos, buenos administradores de lo que se nos entrega, ¿sí? Y sabe que más adelante, ¿sí? Vamos a estar mirando qué fue lo que pasó con estas personas. Debemos ser buenos mayordomos y administradores de lo que Dios nos entrega, ¿sí? Y con esto viene ligado el cuarto punto, que es no ser negligente y perezosos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver en Mateo 25, del 24 al 27, qué fue lo que sucedió. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, perezoso, también podemos decir ahí.
¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Y después vemos más adelante que manda a los otros siervos y dicen que lo saquen fuera de la vista de él, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fue perezoso, ¿sí? Porque no fue buen mayordomo ni tuvo la responsabilidad, en este caso, de poner a producir lo que él le había entregado, que era un bien. Y en esta noche nosotros, ¿qué podemos decir? Con nuestro Dios, con nuestro Señor. ¿Qué nos ha entregado Él? ¿Qué nos ha dado Él? ¿Sí? Que nosotros lo hemos tenido ahí, lo que dije ahorita en un principio. ¿Qué estamos reteniendo que no hemos querido soltar? ¿Sí? Y no es en esta noche infundir miedo ni temor. No es que usted se vaya de esta noche diciendo, ay no, si yo no pongo los talentos o dones, el Señor me va a pedir cuentas y me va a condenar y entonces no voy a ser salvo. No es que usted se vaya con ese pensamiento, sino más bien que se vaya con un pensamiento de siervo por amor, de que lo que tú y yo hagamos sea por amor, sea por agradar la presencia, sea por agradar a nuestro Dios, más que pensar en lo que vendrá, en que me va a pedir cuentas, porque eso es una realidad. O sea, de todo lo que tú y yo hagamos aquí en la tierra, de todo lo que Dios te haya entregado, eso es una realidad que debemos dar cuentas a Dios. Y Él nos va a decir en aquel día, ¿qué hiciste con lo que te entregué? ¿Qué hiciste con esto que te di? ¿Qué hiciste con tu mamá, con tu esposo, con tus hijos, con los dones, con los talentos que deposité en ti? ¿Dónde están? ¿Qué hiciste durante toda tu vida con lo que yo deposité en ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está tu responsabilidad? Pero más que eso, es nosotros tener un corazón de agradarlo a Él, más de lo que pueda pasar. Que nuestro corazón y nuestro espíritu esté en agradarlo a Él. Que no me importen las demás cosas. Señor, yo te sirvo por amor. Y yo quiero poner mis dones y mi talento y todo lo que tú me has dado a tu servicio. Debe primar más esa parte. Como conclusión, iglesia, entonces, ¿qué podemos decir acerca de esto? Podemos decir entonces que todos, absolutamente todos, hemos recibido dones y talentos de parte de Dios. Aquí ninguno puede decir que no ha recibido nada, que no tiene nada, que no sabe hacer nada. Todos, absolutamente todos. Todos tenemos una capacidad especial. Hay algo que lo hace ser único, como le decía ahora. Hay algo que usted sabe hacer, que a pesar de que su otro vecino o su hermano lo sepa hacer, no le queda tan bueno como le queda a usted. Y a él, no quiere decir que la otra persona sea mala, pero a él seguramente le va a quedar algo mejor que a la otra persona no le queda. Y se va haciendo una cadena y eso va siendo un complemento, ¿cierto? También todos debemos hacer buen uso de lo que Dios nos da, ¿sí? Porque en el mundo también hay personas con talentos, muchísimos talentos, pero no lo saben usar. Son talentos tergiversados que están al servicio no de Dios, sino al servicio de las tinieblas. Tristemente, ¿sí? Y yo en este punto me puse a pensar, bueno, realmente a veces nosotros hemos sido egoístas y retenemos algo que no nos pertenece porque le pertenece a Dios. Y ver afuera a veces cómo personas sirven a Satanás y lo hacen de una manera desbordante, de una manera, como dice el dicho, o muero aquí en el intento, pero aquí me quedo, ¿sí? Cuando muchas veces en el pueblo de Dios hay esa apatía, hay ese egoísmo, y estamos como por ahí así, guardando lo que Dios nos ha entregado, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque nosotros somos luz. Nosotros somos sal y nosotros debemos dar testimonio, nosotros debemos de dar ejemplo, nosotros debemos de dar de lo que nosotros tenemos, de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que ha depositado en nosotros.
La iglesia y tu comunidad te necesitan, ¿sí? Eso que tú tienes ahí guardadito, Dios lo necesita, ¿sí? A pesar de que es de Él y lo depositó en ti, Él lo necesita. Tu comunidad lo necesita. Porque no solamente servimos al interior de la iglesia, sino afuera. Y ustedes saben que algo que nos involucra también a todos como hijos de Dios es compartir del mensaje de Dios a las personas que no conocen de Dios. Y de esa manera estamos sirviendo, porque estás declarando la palabra. Recuerden uno de los dones que les hablé al principio, ¿sí? Don de profecía, don de palabra de ciencia. Ahí usted lo está utilizando, porque le está compartiendo a esa persona que necesita. Entonces, tu comunidad lo necesita, ¿sí? Los vecinos, si necesitan algún favor, estar ahí presente en lo que uno pueda hacer, en lo que uno les pueda servir, ¿sí? Hay un dicho que yo creo que ustedes lo conocen, que dice: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque constantemente lo estamos haciendo, de una u otra manera. Los dones y talentos no son solo para uso exclusivo, o sea, propio, que usted los use para usted mismo. Son para servir a otros, para servir a Dios, lo que equivale a una doble responsabilidad. De entrada, lo que Dios te ha dado es la primera responsabilidad que tienes. La segunda es qué estás haciendo con ellos. Esa es la segunda responsabilidad, doble responsabilidad. Y quiero cerrar con Gálatas 6:9, y quiero que usted se vaya en esta noche con esta palabra en su corazón. Dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. No nos cansemos, iglesia, de hacer bien. No nos cansemos de servir a Dios, ¿sí? Es tan bonito, es tan especial cuando usted y yo nos entregamos por completo a Él y le servimos, porque le estamos diciendo desde nuestro interior, desde nuestro espíritu, que le amamos a Él, no por lo que Él nos pueda dar a nosotros, no por lo que Él haya depositado en ti, porque es por favor y gracia, sino porque realmente nosotros le amamos de todo corazón. Y porque cuando tú y yo servimos y ponemos todo a disposición de nuestro Dios, le estamos diciendo: aquí estoy, te amo con mis acciones, con lo que tú me has entregado, lo pongo a tu servicio. Y usted no sabe la alegría tan especial que le da a Dios cuando tú y yo obramos de esa manera. Entonces, que en esta noche el desafío, usted salga retado de este lugar. Desafíese, órele a Dios. Y yo sé que Él se va a encargar, el Espíritu Santo se va a encargar de mostrarle a cada uno de ustedes cuál es el propósito, qué puede hacer, qué puede aportar a la congregación, qué puede aportar a la comunidad. Estamos llamados a servir de una u otra manera. Amén, iglesia. ¿Cuántos salen desafiados de este lugar? ¿Cuántos le van a pedir a Dios en oración que le muestre para qué usted ha sido bueno? ¿Sí? ¿Cuál es el propósito que usted tiene? Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra.